una nueva jornada de nuestra asignatura Psicología General y Evolutiva. Conmigo, para los que no conocen, soy la profe Ana Valenzuela. Es importante que tengan en cuenta que nuestro módulo se encuentra dividido en 4 clases. Hasta el momento ya tenemos habilitadas 2. En la semana yo voy a estar habilitando una más y les voy a avisar. Las guías de actividades, foros y evaluaciones que se encuentran divididas entre la clase 1 y la clase 4 hacen al 30% de nuestro proceso. Nuestro proceso tiene un total del 100%. Todas estas actividades que están mencionadas acá hacen al 30%, 20% del trabajo práctico del módulo impreso. En caso de que ustedes vayan a la universidad y ahí les diga que no hay, que en caso de la compañera le vendieron otro, si les venden otro que dice psicología, ya es error de ellos, ustedes van a completar igual y van a subir ese trabajo. Porque ya es Profe, algo que, ¿sí? perdón, igual ellos, porque yo no estaba segura y le dije, yo no estoy segura que se hace. Ella, la chica me dijo que igual me podía cambiar, o sea, yo me voy a volver a ir el lunes a ver si tienen el de psicología evolutiva, si no tienen que me preparen como para cambiar. Sí, Por porque el, en todo caso, en la de psicología de la educación se lleva en segundo año. Sí o ok, sí van a usar también eso. dale, gracias, Pues, profe. luego, en la clase anterior, para aquellas personas que no pudieron participar, estuvimos hablando ya de la psicología y qué es. Esta es una disciplina científica que debemos recalcar y remarcar que es científica, que se encarga del estudio sistemático y objetivo de la conducta del ser humano y los procesos mentales del individuo. Cuando hablamos de conducta, hacemos referencia a todo aquello observable. El mitaí acajata, el mitaí tranquilo, el mitaí que corre, la mitaí que es artista. Y cuando hablamos de procesos mentales, hacemos referencia a aquellas características como por ejemplo, pensamientos, sentimientos, sensaciones, percepciones. El lenguaje también tiene un proceso mental. No es que nosotros hablamos nomás ya directamente, todo tiene también una relación, un proceso mental. La memoria y la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, no hablamos nada más del mitaí que saca todos 5, no hacemos referencia al nene que hace todas sus tareas, son aquellas personas que tienen una capacidad desarrollada para realizar una determinada actividad. ¿Sí? Ah, perdón. Eh, ah, ¿Cómo les digo? No solamente hablamos de una persona que hace bien las tareas, que tiene una buena capacidad en algo, sino debemos tener en cuenta que existen varios tipos de inteligencia. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Varios tipos de inteligencia y que tiene una capacidad un poco más desarrollada a veces para hacer algunas actividades, como actividades artísticas, matemáticas, lógicas, ubicación, aquellas personas que pueden sentir las cosas de una manera diferente, que tienen habilidades para correr, otras que tienen habilidades para la física, para ubicarse. Algunas personas, por ejemplo, nos cuesta muchísimo ubicarnos o encontrar algún lugar determinado o hacer orden en un espacio reducido. Después encontramos otras personas que tienen esa capacidad bastante rápida de ubicación, por ejemplo. Ah, acá voy a poner esto, allá voy a poner aquella otra cosa. Ya tienen todo un mapa mental más o menos de lo que van a estar haciendo en sus salas de clase o en sus dormitorios. Son esas mismas personas las que se orientan más rápido, por ejemplo, cuando salen a buscar en Asunción. A veces yo me pierdo, que yo soy lo de la campaña, ¿verdad? De Capiatá. Y ya cuando me tengo que ir ahí por el centro, ya a veces ya buscamos ahí los lugares. Entonces, eso también son capacidades intelectuales y hacen referencia a los procesos mentales del individuo.
Luego hablamos también de cómo se encuentra dividida la psicología. Tiene un periodo precientífico, todo aquello antes de 1879. Tenemos a Aristóteles, a Sócrates, tenemos a grandes filósofos como Hipócrates, San Agustín de Santo Tomás también, que nos dieron bastante información de la psicología, pero desde un campo un poco más filosófico, no tan estructurado. Muchas veces tenemos bastante material. Toda la psicología, sus orígenes está basado en ella, en el estudio del alma, que es algo bastante intangible que nosotros también estudiamos desde psicología, de esos puntos filosóficos que a veces nos hacen perder nuestros sentidos de vida, porque existen también personas que realmente pierden su sentido de vida y mediante aspectos filosóficos nosotros le vamos guiando nuevamente. Y luego ya el periodo científico con Wildenwood y la creación del primer laboratorio psicológico. Desde ese momento se utilizó el método científico, es decir, observación, y ya lo que estaba observando Wildenwood en su laboratorio iba redactando en un cuaderno, había estadísticas, baremos, y todo estaba ya más estructurado. Luego aparecieron grandes personajes como Sigmund Freud, con la escuela psicoanalítica, que vamos a estar profundizando un poco más adelante, Piaget con el cognitivismo, Watson, Skinner, a grandes representantes del humanismo que nos fueron aportando bastante también. Y existen varias escuelas que realmente aportan a que la psicología sea como nosotros la conocemos actualmente, pero por sobre todo que sea científica y no nada más ese famoso tabú de que la psicología realmente es para los locos o que capaz un psicólogo no me va a ayudar porque todo es subjetivo, que no tiene métodos bastante dirigidos o específicos para diversos trastornos. ¿Cuáles serían las escuelas psicológicas? Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta clase. En la anterior ya hablamos un poquito, pero en esta clase vamos a estar profundizando. Serían 5 las principales escuelas psicológicas, pero existen bastantes. En esta clase nos dice que tenemos 5 principales, pero vamos a estar hablando de 6. La primera de ellas es el estructuralismo. La escuela estructuralista fue fundada por Wildenwood en el año 1879, ya con el estudio del cerebro, de la estructura física del cerebro, de en qué parte se une tal hemisferio con el otro hemisferio para que nosotros podamos tener una respuesta determinada a algo. Debemos entender también que mediante el estructuralismo nosotros entendimos que trabajamos en lados contrarios. Por ejemplo, que la persona que es diestra, realmente su hemisferio dominante es el derecho, perdón, izquierda, derecha. Y el que es diestro es la izquierda la que le está dominando. Entonces, hablamos de eso, de la estructura, en qué lado nosotros podemos encontrar el área de Wernicke o de Broca, que son los encargados del lenguaje, y cómo también tenemos nosotros en la frontal aquellos que la estructura de nuestro cerebro domina la visión. Entonces ahí comenzó ya el estudio más sistemático. Y luego hablamos nosotros del psicoanálisis. El psicoanálisis, como habíamos hablado en la escuela anterior, en la clase anterior, es una de las más controversiales, porque su padre fundador, Sigmund Freud, nos habla de un enfoque un tanto no tan objetivo para algunos psicólogos, porque este profesional de la salud mental, Sigmund Freud, era neurólogo, él no estableció bien, vamos a decir, ciertas cosas, no utilizó tanto el método científico para otros profesionales como Watson y Skinner, y nada más iba como que probando teorías, y además que estas teorías no tenían fundamentos sólidos porque él utilizaba como una metáfora
de mitologías griegas para hacer entender los diversos trastornos. Si nosotros vemos o analizamos ahora a Sigmund Freud, vemos que realmente fue bastante controversial porque él no tenía tanto en cuenta en ciertas situaciones la ética. Es decir, a veces practicaba o realizaba ciertas prácticas bastante controversiales, como por ejemplo, a veces los electrochoques para la neurosis. También vamos a decir otro tema, practicaba cosas un poco medio raras, hablando de psicología realmente. No realmente nos genera mucho conflicto y además proponía teorías difíciles de entender en ciertas situaciones, como por ejemplo la estructura de la mente. Cuando Freud nos habla de una estructura de la mente, hace referencia al yo, al ello y al superyo. Esta referencia que él nos menciona del ello, el yo y el superyo, para muchos no es real, no es verdadera, no es tangible, porque creen que no existe esa formación y que realmente no aporta nada a la psicología. Pero si nosotros hacemos un análisis un poco diferente, podemos darnos cuenta que realmente nosotros estamos formados por algo o una cara que nosotros exponemos a las personas, y esta sería el yo, todo aquello que yo voy exponiendo a las personas, de cómo soy, el famoso lidiar entre lo bueno y lo malo, porque nosotros a veces no mostramos realmente todo lo que pensamos, cosas malas o cosas buenas, solamente aquello que es más o menos aceptable por la sociedad. Luego tenemos el ello. El ello es el famoso diablito que le aparece acá a Homero Simpson cuando va a tomar una decisión. Eso está basado en las teorías del psicoanálisis, que nos menciona que ello son aquellas pulsiones de vida, llámese instinto sexual, instinto de a veces robar para satisfacer el hambre, aquello normalmente incorrecto basado en las leyes, y luego tenemos el super yo, que es la moral, no, la que nos va guiando a realizar cosas buenas, la que siempre está peleando ahí con el ello para que yo vaya mostrando cosas aceptables ante la sociedad, porque de lo contrario nosotros vamos a estar a veces expuestos a situaciones, si es que nos basamos completamente en nuestro ello, a situaciones bastante conflictivas, como por ejemplo romper alguna norma, alguna regla, o capaz irnos desnudos a nuestro trabajo, ¿verdad? Que es lo no aceptado en nuestra sociedad. Luego tenemos el humanismo. El humanismo es una de mis escuelas favoritas, en la cual tenemos a representantes como Maslow. Él nos va creando o nos va hablando de la pirámide de las necesidades básicas. En esta pirámide nosotros podemos encontrar que en la base misma de nuestras necesidades tenemos la necesidad de alimento, necesidad de techo, agua, reproducción nuevamente, vestimenta y alimentos, no sé si dije ya. La segunda tenemos la de seguridad, la segunda necesidad de la persona. Si esta necesidad no es satisfecha, nosotros no tenemos una seguridad, no solamente a nivel de que no nos van a venir a robar, sino que si yo pierdo mi trabajo, voy a perder la capacidad adquisitiva para tener comida, por ejemplo. Entonces, si no tengo esas necesidades básicas satisfechas, no me va a generar seguridad. Luego de que yo haya satisfecho mis necesidades básicas y también haya satisfecho mis necesidades de seguridad, relativamente tengo un trabajo estable, estoy pudiendo comer, formarme, tengo un techo, ya surge ya una necesidad mayor. Esa necesidad mayor nos habla ya
de la necesidad de filiación, es decir, debo tener amigos, debo tener parientes, familiares con los que yo interactúo y en la que me siento parte también. Luego de que yo me siento parte, tengo ya seguridad, tengo alimento, hay otra. Nosotros somos seres que están en constante dinamismo y tenemos ya la necesidad de reconocimiento a nivel laboral, a nivel personal, familiar, en mi barrio, en la universidad. Porque si esas necesidades no son satisfechas, realmente nos va a generar bastante conflicto también. Realmente nos genera bastante conflicto porque nosotros tenemos así como un desequilibrio. Capaz yo puedo comer en mi casa, ya tengo comida, tengo techo, tengo trabajo, tengo seguridad de que no voy a perder mi trabajo, pero no tengo amigos. Eso genera luego crisis en mí y hace que todo se desequilibre. Pero si yo tengo amigos tranquilos, tengo comida, tengo seguridad de que no voy a perder mis alimentos, pero no tengo reconocimiento en mi trabajo, siempre ando ensimismado, no estoy otra vez completamente satisfecho. Cuando tengo todos estos 4 pilares, surge una mayor que es la de autorrealización. Esta autorrealización nos menciona ya que nosotros somos reconocidos, tenemos alimento, tenemos seguridad, cumplimos una meta y somos reconocidas por esa meta. Pero nosotros sabemos que cuando cumplimos una meta, luego surge otra necesidad nuevamente, como por ejemplo la necesidad de formarme más, o en todo caso surge la necesidad de, ya tengo un título determinado y debo optar por un trabajo en el cual me reconozca, no solamente a nivel profesional, sino también económico, y mi casa ya me va a quedar chica. Entonces, cuando yo satisfago una necesidad, surge otra aún mayor. De eso nos habla el humanismo. También tenemos uno de mis teóricos favoritos del humanismo, que es el doctor Víctor Frank. Víctor Frank nos habla de la logoterapia, que nos menciona que muchas veces nosotras las personas capaz tenemos comida, tenemos techo, reconocimiento, seguridad, nos sentimos realizados, pero no tenemos un sentido de vida. Llámese, me siento vacío, capaz tengo un buen trabajo, pero no soy feliz. Y mediante el humanismo y la logoterapia, nosotros nos vamos enfocando para encontrar un sentido a la vida. Tiene un proceso nuevo, nuevamente, pero es una de las escuelas bastante humanistas y que nosotros poco a poco vamos conociendo qué es lo que realmente aporta un plus a nuestra vida y que nosotros le damos ese valor para poder seguir. De lo contrario, muchas veces nosotros estamos ahí medio vacíos, teniendo trabajo, reconocimiento y todo, pero ya una vez que encontramos nuestro sentido de vida, que muchas veces ese sentido de vida no está abocado a una gratificación personal, a veces nosotros lo encontramos en otra persona, como que nos quiera otra persona, que nosotros ayudemos a otra persona y seamos a veces reconocidos por eso. Y en el área de educación, por ejemplo, ese sentido de vida muchas veces nosotros lo encontramos ayudando a nuestros alumnitos, ¿verdad? Que a veces se encuentran en un lugar complicado, no están entendiendo algo y después con ese, muchas gracias, profe, ya tenemos un plus para poder seguir nuevamente. Entonces, educación es bastante lindo en todas las áreas realmente. Yo que estoy más enfocada en educación superior, a veces también me siento bastante gratificada por esas gracias, profe, se entendió tu clase, ahí vos le das un sentido a tu vida y decís, ah, sí, estoy bien, estoy en el lugar correcto y bueno, vamos a seguir con eso, ¿verdad? Reciencito tuve un parpadeo de mi energía eléctrica, es algo que no puedo solucionar, pero si se corta, saben que fue por eso, ¿verdad? Se terminó mi luz. El conductismo. El conductismo es una escuela que se da paso con el estudio ya
observable de la conducta, como por ejemplo, les mencioné, el mitaí acá está, el mitaí que corre mucho, la nena que es muy quieta, porque todo eso hace referencia a la conducta, todo lo que nosotros podemos observar, el que es muy charlatana, el famoso nene que es muy tímido. Watson, Skinner y Pavlov fueron los principales teóricos de la conducta. Muchas veces cuando nosotros hablamos de conductismo en educación, pensamos que es el famoso garrote que te da la profesora de antes para que vos entiendas la clase, que es estar todos callados, que es el profesor argelado que no te deja luego hablar, pero es una mala concepción del conductismo. El conductismo realmente está orientado muchas veces a sistematizar todo. Como nosotros somos personas que son dinámicas, pero a la vez también tenemos un proceso de desarrollo. En ese proceso de desarrollo nosotros vamos adquiriendo capacidades. Mediante el conductismo se pudo establecer o reconocer cuáles capacidades o qué capacidades una persona va desarrollando a lo largo de su vida, ya sea educativa o a nivel personal. Y de ahí surge el establecimiento de programas académicos gracias al conductismo. No es todo negativo. También que cuando vos tenés una materia, llámese matemática, primeramente vas a tener que saber los números para posteriormente adquirir la capacidad o desarrollar la capacidad de entender una suma, una resta, una multiplicación o una división. Que todo es un proceso de adquisición de conducta. También nos menciona que la conducta es modelable. Y acá llega muchas veces a entremezclarse con los castigos físicos. Porque estamos nosotros a veces errados en que mediante los castigos físicos o el garrote o la zapatillada, nuestro hijo va a entender o nuestro alumno va a entender anteriormente. Ahora sabemos que está todo prohibido eso. Pero ahí se medio que confundió el real valor del conductismo. También nos habla que nosotros estamos inmersos en una sociedad y que vamos adquiriendo diversos factores de nuestra sociedad o vamos asimilando conductas. Como por ejemplo, nosotros vivimos en Paraguay, que es un país un tanto machista. Un poco si no hay ningún hombre que se pueda ofender. No tenemos ninguno. Pero estamos en un lugar en donde es un tanto machista la cosa, entonces tendemos nosotros como mujeres muchas veces a desarrollar también esa conducta de, bueno, yo no quiero abrirme tanto, no quiero hablarme tanto, o si estoy en un determinado trabajo, a mi jefe luego es el que entiende más, o está en un lugar de poder que también nos va delimitando las normas, ¿verdad? Muchas veces se entiende que el conductismo y el psicoanálisis están en constante conflicto, pero no es así, porque todas realmente nos ayudan a entender un poco del ser humano, que es lo que nosotros como educadores estamos buscando. Y el cognitivismo, como bien lo dice su nombre, habla de la cognición o los procesos mentales. Acá muchas veces se usan muchos nombres para hablar de la misma cosa. Cognitivismo, cognoscitivismo o teoría cognitiva, que nos habla de cómo el niño también o la persona a lo largo de su desarrollo va entendiendo, asimilando conceptos, teniendo en cuenta la maduración de su cerebro. Tenemos acá profes de educación inicial y otras profes de otras áreas, si pueden mencionar también de qué áreas son. Así hacemos un paralelismo con el contenido que ustedes están desarrollando y la teoría cognitivista. Les escucho, chicas. Yo enseñé a nivel inicial, profe, muchos años. Después, ¿alguien más en otro grado? Porque todos ya son profes, si no me equivoco. No, profe, yo no soy profe. Todavía no, pero apunto. Yo tampoco, profe.
Tampoco después. ¿Alguien que es profe? Ah, bueno, vamos a aprender juntas entonces. La teoría cognitiva nos habla de un representante bastante importante que es Jean Piaget. Piaget nos menciona que a lo largo del desarrollo del niño, él va adquiriendo determinadas capacidades o va aprendiendo de una determinada manera teniendo en cuenta su edad o la etapa del desarrollo en el cual se encuentra. Menciona 4 principales. El periodo sensoriomotriz, en el cual el niño muchas veces aprende mediante sus sentidos, como le dice, sensoriomotriz, sentido y la capacidad de andar. Es el famoso nene que tiene la criatura que tiene entre 0 y 18 meses. El nene que empieza a caminar, por ejemplo, se va y toca todo. Toca todo y todo lo que toca mete a su boca. Y nosotros muchas veces le decimos, no, mi hijo, no toca y eso vas a romper. Pero es el que el nene está conociendo su espacio y su ambiente mediante el tacto y mediante el gusto. Ah, esto es duro. Ah, mete en su boca. Ah, este es blandito, mete en su boca. Va conociendo su entorno mediante eso que va tocando y va sintiendo. Luego tenemos de las preoperatorias. El niño ya que va a educación inicial, de maternal a preescolar. Nosotros como mamás, como hermanas, muchas veces vemos que el niño en preescolar se va y no, él ya sabe ya leer, no, él ya sabe luego dibujar, él ya sabe luego la letra, pero la profesora le hace nuevamente jugar con plastilina, porque el niño está preparando todas sus capacidades neuronales, está uniendo sus neuronas para poder ir a la etapa superior. Por eso dice preoperacional. Se va preparando para operaciones más complejas. Eso mediante la estimulación de la motricidad, mediante esas actividades con plastilina. Se va desarrollando la capacidad neuronal del niño y cuando él dibuja más, corta más, pega, colorea, va estimulando también a nivel visual y motor todas sus neuronas, toda su cabecita, y ahí hace nuevas conexiones para irse al estadio superior, que ya es de las operaciones concretas. Pero ¿por qué Pico mi hijo ya tiene que hacer matemáticas? Él ya sabe ya lo multiplicar, tiene 7 años, ya sabe multiplicar, pero la profe le hace todavía suma y resta, porque su capacidad está desarrollando poco a poco para entender esa operación matemática, porque nosotros sabemos que las operaciones matemáticas se van complejizando muchas veces. Y nosotros si nos sentamos bien las bases de que el niño entienda que el número 1 es este objeto que yo le estoy mostrando, o que el número 1 hace referencia a una cosa, a un patito, a una vaquita, a una manzana, después le va a costar entender ya operaciones más complejas como de matemática, como raíz, potencia, mínimo común, máximo común, que ya se van complicando cuando nosotros vamos. Pero no es que se complican las matemáticas porque se quiere complicar nomás, sino porque la teoría cognitiva nos dice que cuando el niño está de 8 a 13 años, ya va entrando en el proceso de operaciones abstractas. Es decir, que no es más necesario que yo les muestre que este celular es una unidad o que esa manzana es una unidad. Él ya entiende el valor de los números y ya va abstrayendo conceptos. La abstracción de los conceptos ya nos lleva a la potenciación. Es decir, que el número 4 con un número 2 arriba quiere decir que 2 veces se tiene que repetir el número. Así que debemos sentar bien esas bases, porque de lo contrario no existe un vacío, no solamente a nivel matemática, sino también a nivel castellano, porque el niño primero no entiende la letra, luego le cuesta leer y después ya cuando debe analizar los textos empieza el conflicto. Y ahí vemos nosotros varios problemas, porque a veces hay niños que no hacen preescolar y es donde debe asentarse bien, se deben crear bien las conexiones neuronales y después ya es un poco difícil ya lidiar con todo eso.
¿Qué pasa también con aquellos niños que entran muy temprano a la escuela? No vamos a decir que entran a maternal teniendo 3 años, que está bien, pero aquellos niños que entran a primer grado teniendo 5 años o que hubo todo un problema, no va a poder asimilar esos conceptos que vienen más adelante, de matemática en potencia, por ejemplo. Le va a costar más entender un texto, porque sus conexiones o su desarrollo o su maduración todavía no va acorde al contenido de esa asignatura. No es que el MEC o, no sé, los ámbitos educativos, la política educativa se hace porque se hace nomás, y que en tercer grado se debe hablar de multiplicación porque quiere así la profesora, sino porque está estructurado, basado en las teorías cognitivas y las cognoscitivas también. Bueno, hasta ahí nosotros hablamos acerca de las teorías, que guarda completa relación al material que ustedes van a encontrar en la plataforma. Debo recalcarles que el trabajo impreso, trabajo práctico del módulo, hace relación al trabajo práctico un 20%. Y todas las tareas que yo voy cargando son 30, el trabajo práctico es 20, repito nomás eso. Vamos a tener 2 exámenes. En psicología, un ensayo del 25% y un examen presencial. Dice presencial, pero ustedes lo hacen todo virtual porque son de capital. De ¿Qué 10 fecha, profe? 8 de mayo. El Profe, examen. ese examen de ensayo es lo que no entiendo bien. Eso Yo les voy a como... estar explicando en la última clase. Sí, no se bueno, preocupen. bueno, gracias, profe. Nuestras clases son los sábados en el horario de las 9. La fecha de nuestros exámenes es el 8 de mayo. Ustedes van a tener 2, así que deben gestionar bien su tiempo, su hora, para hacer las tareas de las 2 asignaturas y que no les dificulte a la hora de entregar todas, porque nada más voy a recibir tareas hasta ese 8 de mayo del 2021, 23 y 59 horas. Contactos, ustedes tienen mi número, mi correo, tenemos también el chat de la plataforma y el video se va a UMA Virtual Educa. Y de ahí yo les facilito también en la plataforma y el link en el grupo de WhatsApp para que puedan ver a aquellas personas que no pudieron participar. Y es todo por hoy, chicas. Gracias, profe. Espero que haya sido de su agrado la clase de hoy. Gracias. Y nos encontramos oportunamente en una clase siguiente. La semana del sábado siguiente vamos a tener clase. Igual si es feriado, porque hasta el momento todavía no me dijeron nada. Si es que me avisan que se suspende por el feriado, bueno, nosotros vamos a también, creo que reorganizar nuestro horario. De caso contrario, si no hay un aviso, seguimos nosotros el sábado en esta hora otra vez nuestra clase. Gracias, chao, profe. nos encontramos. Chao, profe. Chao, Chao, chao. chao. Finalizo mi clase. Chao, chao, gente.